El hombre no tenía signos vitales, él se quedó sin signos vitales. Y cuando, como a la media hora, el hombre empezó a moverse otra vez y despertó, como así. Cuando dice de abriga, bueno, ¿está vivo? ¿Está muerto? No, revivió otra vez. Fueron 3 veces que se dio por muerto durante esa noche a mis adentros. Cuando nosotros llegamos, cuando las unidades del Pichincha llegan allá a los farallones de Cali, empiezan a sostener un intenso combate. 2 de la tarde inició el combate, sí. Y el combate se fue extendiendo. Fue algo muy duro porque la guerrilla lanzaba cilindros de todo lado. Era una lluvia de cilindros, que eso a veces se miraban los cilindros así rodando por el aire y uno era como avestruz buscando escondedero. Llegaban los cilindros y ¡boom! Causaban las detonaciones. Y eso con que la tierra cimbroneaba, nos boleaban ametralladora, fusilería, porque nosotros caímos a los campamentos madres que tenía la guerrilla allá. Bueno, cuando la unidad entra en combate, como a los 5 minutos ya teníamos un muerto y teníamos a mi sargento Lizarazo, que era el comandante de una de las contraguerrillas, herido. El cilindro llegó, cayó, impacta al soldado Cantillo, recuerdo fue el primer muerto de esa operación, el finalito Cantillo. Le cae ese cilindro, lo levantó y le causó la muerte de forma instantánea. A mi sargento Lizarazo, una de las latas del cilindro se le enterró en el lado izquierdo, en la parte temporal, causándole un traumatismo cráneoencefálico. El hombre botaba líquido cefalorraquídeo por un oído y el hombre quedó completamente inconsciente. Tenía signos vitales, el hombre respiraba y tenía pulso, pero no respondía absolutamente a nada. ¿Qué pasó? En medio del combate empezaron a arrastrar a mi sargento Lizarazo y la unidad empezó a tomar control de una parte alta. ¿Cuál fue la salvación ahí? Que la guerrilla, habíamos caído en un campamento de la guerrilla ha hecho unas zanjas que tenían como 1,50 m de profundidad, como por 70 centímetros de ancha. Era una zanja así, pero grandísimas. Entonces cuando la tropa miró a la zanja, dijo, a la zanja, todo el mundo a la zanja. A mi sargento Lizarazo y junto al muerto se arrastró y se metió dentro de la zanja, pero esas zanjas estaban llenas de barro y agua, ya se botaron esos dos en medio de esa agua, pues no da tiempo para nada. Y ese combate extendió. A las 6 de la tarde ya teníamos alrededor de 20 heridos ahí botados en esa zanja. O sea, toda la zanja era así, una hilera de heridos por medio de toda la zanja. Empezó a caer la noche y el combate continuaba. De hecho, el combate se agudizó más. De la parte de abajo tenían una pieza de artillería y la artillería empezó a apoyarnos a nosotros. Empezaron a botar fuego a artillería. Luego llegaron el avión fantasma, empezó a bombardear el arpía, pero como era de noche, se acabó el apoyo aéreo. Durante toda la noche nos apoyó la pieza de artillería. La guerrilla toda la noche encima, boleando plomo. Ustedes se imaginan con más de 20 heridos. En esa época los botiquines eran muy básicos. Realmente nuestros botiquines eran demasiado básicos, no para atender esa cantidad de gente. Con esa cantidad de heridos y en medio del combate no había cómo atenderlos. Yo no sé cómo se salvaban a esos. Era algo horrible porque esos soldados heridos botados dentro del barro, ese frío, porque estábamos en la cordillera, uno titiriteaba de frío, pero en medio del susto del combate uno siente eso, la adrenalina. Era horrible los quejidos, los soldados que les dolía, que no sé qué, a veces uno tenía que, para desplazarse por la zanja tenía uno que pasar por encima de los heridos, a veces se pisaban los heridos, las vainillas les caían encima, cada rato había otro herido, esquirleados, porque los cilindros quedaban muy cerca y caían esquirlas y todo eso. Como a las 8 de la noche, recuerdo un soldado Molina, que yo le decía el paisita, él estaba cuidando a mi sargento Lizarazo. Y cuando yo escuché por radio, no, se murió, ¿quién se murió? No, que mi sargento Lizarazo murió y nosotros, marica, y al man lo queríamos mucho, porque el man era nuestro enlace. De hecho, el man no tenía que haber ido a esa operación. El hombre estaba de enlace el que encarga de mandar los abastecimientos y había tenido un problema con un mayor y el hombre cuando fue a la operación cogió su fusil y su chaleco y se regaló y se fue para la operación. Por eso es que el ejército uno no se debe regalar, porque cuando uno se regala algo le pasa. Bueno. Entonces como a las 8 en el primer reporte de radio, Diego mi sargento Lizarazo murió en otro, uy no, ¿cómo así? Todo el mundo quedó en silencio y embarrada, pues escuchar que hubiera muerto el man era embarrada. Ya teníamos un muerto y escuchar él también, buah, como a la media hora, no, que se despertó, que no está muerto, ¿cómo así? El hombre no tenía signos vitales, él se quedó sin signos vitales. Y como a la media hora el hombre empezó a moverse otra vez y despertó, ¿cómo así? Cuando dice de abriga, bueno, ¿está vivo? ¿Está muerto? No, revivió otra vez. Fueron 3 veces que se dio por muerto durante esa noche a mi sargento Lizarazo. Yo no comprendo eso porque el man se iba. O sea, el man se moría, no. Si una persona no tiene pulso carotidio, para mí como enfermero está muerta. Yo me voy a poner a hacer el RCPA en medio de más de 20 heridos. Y el hombre no tenía pulso, no tenía signos de vida, nada. Lo que uno dice signos vitales, que es respiración y pulso, que es lo que uno evalúa, el hombre no tenía. ¡Pum!
el hombre muerto. 3 veces durante esa noche se dio por muerto a mi sargento Lizarazo. Resultados de la operación, nosotros pasamos toda la noche con esos, creo que eran 22 heridos en total. Amanecimos y el combate continuaba como a las horas de la madrugada, ya no había munición. De hecho, casi todo el mundo estaba sin munición. Tocó empezar al muerto, quitarle la munición, a los heridos, quitarle los proveedores, los que no puedan combatir, tocaba quitarle los proveedores, las granadas de mano que quedaban. Con eso la unidad se mantuvo y el combate se sostuvo como hasta las 10 de la mañana, ya sin munición, sin nada, que llegaron las fuerzas especiales. Y cuando llegan las fuerzas especiales, esos comandos entraron todos agresivos. Me admirase un puro manes, llegaron así en ancho frente, se desplazaron y sacaron corriendo la guerrilla. Como hora y media de combate con los comandos de la guerrilla, tuvo que retroceder. Y bueno, ya los enfermeros de las fuerzas especiales ayudaron a atender los heridos. Pero teníamos problema para la evacuación porque ese día no se pudieron evacuar los heridos. ¿Por qué? Porque era un páramo, no había cómo aterrizar un helicóptero. Nosotros llevamos motosierra para hacer el helipuerto. Al fin, fue otra noche que tocó pasar con los heridos ahí en esos huecos. Y al segundo día ya el ejército empezó a enviar unos helicópteros con personal especializado en rescate y se empezaron a evacuar. Cuando se fueron a evacuar los heridos, se empezó una discusión. Porque mi sargento Lizarazo, realmente el hombre tenía un traumatismo craneoencefálico severo, estaba totalmente inconsciente. Había un cabo que también estaba gravemente herido, pero el helicóptero solamente llevaba uno. Entonces se vino la discusión, bueno, ¿a quién evacuamos primero? Hay 2 críticos, al sargento o al cabo. Unos decían, no, a mi sargento, otro a mi cabo, a mi sargento, a mi cabo, y nadie se ponía de acuerdo. ¿Por qué? Porque decían, a mi sargento ya no lo evacuemos, porque el man ya no va a vivir, o sea, las posibilidades de vida, no, el hombre ya está grave, ese man toda la noche inconsciente, no. Todo al último, no, evacuemos a mi sargento, de pronto vive. Y bueno, a la final nos pusimos de acuerdo y se fue mi sargento Lizarazo. Listo, se evacuó, terminó la evacuación, el helicóptero evacuó a los 22 heridos, después se evacuaron al cadáver. Bueno, nosotros continuamos la operación. A los 2 meses yo me encontré con mi sargento Lizarazo nuevamente. Entonces él no reconocía a nadie, estuvo creo que 1 mes en la unidad de cuidado intensivo, quedó en silla de ruedas porque el esquirla, la lata le ingresó por acá, tuvo estallido de los tímpanos, él quedó sordo de ese oído, tenía pérdida del equilibrio y fuera de eso, neurológicamente el hombre estaba bastante afectado. Yo recuerdo que salí, hablé con él, pero no me reconocía, él no reconocía. Bueno, ya tiempo después volví a encontrarme con él, ya cuando yo salí trasladado de la unidad lo vi, estaba en las casas fiscales, mantenía una sillita de ruedas por ahí, lo llevaban de un lado para otro, estaba en tratamiento neurológico y no lo volví a ver más. Pues resulta que mi sargento Lizarazo duró 1 año más o menos en recuperación. Él poco a poco se fue recuperando y después del año ya empezó a reconocer la gente, empezó a caminar, reconoció. De hecho, hablamos hace algún tiempo por llamada telefónica y él me cuenta, mi sargento Lizarazo me cuenta que cuando él se iba, o sea, él se acuerda de algunas cosas. Lo más curioso es que él dice que él supuestamente estaba muerto y de repente él empieza a cobrar la conciencia y dice, uy, estos manes me enterraron, la guerrilla me enterró y yo estoy vivo, porque yo decía, yo tocaba y era una zanja, y yo pensé que me habían botado un hueco, y me habían enterrado, y con las manos empecé a tocar, y empecé a tocar barro y las paredes, estaba pero asustadísimo, porque estos manes me enterraron vivo acá. Ya yo escuché los ruidos de los soldados y de un soldado que me hablaba, entonces dije, no, yo estoy con los soldados, pero entonces ya el hombre, yo me percaté que estaba dentro de una zanja, ¿sí? Pero al inicio pensé que estaba enterrado, y él dice que recuerda algunas cosas, ¿sí? De eso, que él recuerda, por ejemplo, algunas voces de Molina, del soldado que estuvo porque el paisita toda la noche fue el que estuvo al lado de él, el que estaba cuidándolo a él, y él dice que recuerda algunas cosas del combate, como cuando el cilindro cayó, lo sacó a volar, cuando lo arrastraban, pero él no recuerda cuando lo metieron a la zanja, por eso él se levantó muy asustado. Y pues realmente fue algo increíble porque mi sargento Lizarazo se recuperó muy bien. Actualmente pues él está bien, ya no está en el ejército. Y bueno, a mí me gustaría que él algún día contara esa historia, pero fue una de las primeras vivencias como enfermero de combate, pues que yo vi un suceso de este tipo, de donde se reporta, donde una persona se queda sin signos vitales y luego nuevamente recupera sus signos vitales, no sé, como que San Pedro no quería recibir al hombre y él fue por ahí, el man lo devolvió nuevamente para Cali, o no vaya de usted para allá, o no sé qué pasaría. Estos casos son muy comunes, de hecho hay casos
de médicos en los mismos hospitales, de gente que la han enterrado incluso viva y que se despierta. Yo pienso que este es un caso de esos, y lo cuento porque pienso que este es un caso que lo debe de saber mucha gente, y que porque esto ya quedó pues en la historia, lo que fue la Operación Cali Libre del año 2002 del secuestro de los diputados de la Asamblea de Cali. Bueno, muchachos, si les gustó esta historia, compártanla.